Bien, hoy vamos a ver lo que es la Guerra del Chaco, conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay, que se dio de 1932 a 1935, concentrándonos en los siguientes puntos. Primero vamos a revisar el fragmento del cuento El Pozo de Augusto Céspedes para entender lo que es una fundación de un Estado y ver por qué después de la Guerra del Chaco se da eso del sentido de nación, la influencia en la literatura, el cambio en el pensamiento boliviano, las repercusiones en la política, en el imaginario y llegamos a nuestras conclusiones. Sangre de Mestizos es el libro de Augusto Céspedes que se publica en 1936 en Santiago de Chile. Es una colección de 8 relatos que hablan sobre esta guerra a la que Augusto Céspedes denomina una guerra absurda. El primer cuento de esta serie es El Pozo, que lo vamos a revisar en un momento más. Pero quería iniciar esta parte con un poema que abre el libro de cuentos, que dice: ahora eres patria, Chaco, de los muertos sumidos en tu vientre, en busca del alma que no existe en el fondo de tus pozos. Como una metáfora y designio, ese fragmento del poema que abre el libro va a ser un gran detonante, porque desde la guerra del Chaco muchos historiadores consideran que Bolivia por fin logra ser una patria, por fin logra tener este sentido de nación que tanto se le había exigido desde su fundación. El fragmento que quiero revisar es el siguiente, que dice: sucio como el chofer, si éste se distingue por la camisa, en aquel son los pantalones aceitosos que le dan personalidad. Por lo demás, es avaro y me regatea la ración de coca para mis zapadores, pero alguna vez me hace entrega de una cajetilla de cigarrillos. El chofer me ha hecho saber que en Platanillos se piensa llevar nuestra división más adelante. Esto ha motivado comentarios entre los soldados. Hay un potosino chacón, chico, duro y oscuro como un martillo, que ha lanzado la pregunta fatídica: ¿y habrá agua? El narrador de este cuento del pozo es Miguel Navajas, que está recluido en el hospital de Tarairí por una vitaminosis beribérica. Y para pasar el tiempo se entretiene leyendo su diario. En ese diario se enfatiza el excavar un pozo en busca de agua. En varios momentos nos va a decir que lo más fatídico no era tanto la guerra, no eran los paraguayos, no eran los pilas, sino el agua, la búsqueda insaciable de agua. Obviamente acá Augusto Céspedes, cuando construye a este narrador, va a hacer uso de una hipérbole, ¿no? Ellos se encuentran en un pozo de aproximadamente 3 metros de diámetro por 5 de profundidad. Al final logran cavar alrededor de 40 metros de profundidad este pozo, que al final va a servir como la tumba de este Chacón, Cosni, Pedraza y otros personajes más. Lo interesante está ahí en que este potosino Chacón se va a encontrar con paseños y con habitantes también del oriente boliviano, pero la influencia es muy fuerte o la presencia es muy fuerte de estos personajes que son del altiplano. Entonces, a partir de esta idea de que a la guerra han ido a participar habitantes del altiplano y que se han encontrado con los del oriente y que juntos han defendido este pozo
como si realmente tuviese agua en algún momento, va a decir el narrador, es que se funda este sujeto nacional con la figura del mestizo. Por eso es muy importante el título del libro, Sangre de Mestizos, esa sangre que ha sido derramada en el Chaco por la defensa supuestamente de nuestros recursos naturales, pero en realidad creo que es la defensa de lo que va a ser posteriormente este sentido de nación. Augusto Céspedes ha participado en la guerra, ha vivido en la guerra como representante primero de un periódico y después ya ha tenido que tomar también las armas, ¿no? Entonces es consciente, muy, pero muy consciente de su realidad, de lo que está sucediendo en esta guerra del Chaco. Bolivia, cuando nace, ve la luz como un nuevo estado. Nace con el nombre de República de Bolívar, ¿no? Y posteriormente va a cambiar a Bolivia. Se le da este nombre, ya sabemos, en honor al libertador Simón Bolívar, ¿no? Primer presidente también de la República de Bolívar. Pero lo que sucede en este caso de Bolivia es muy particular y muy importante de revisar, porque lo que sucede en 1825 es que se fundó un estado, más no una nación. Un estado se puede fundar de la noche a la mañana, pero un sentido de nación no. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando se funda el estado, firmar los papeles y dar un nombre a un territorio con limitaciones y demás, había sido bastante simple en el momento, en el instante. Pero dar a sus habitantes o decir a sus habitantes que desde ahora van a tener tal nacionalidad, eso ya había sido complicado. Por eso cuando Bolivia nace, los intelectuales de la época, los políticos, malos políticos obviamente, dejan esta labor de la construcción de un sentido de nación y la identificación de un sujeto nacional a los escritores, a los intelectuales del momento. Es decir que si Bolivia ya había nacido con ciertos tropiezos a la vida histórica, porque después va a tener que enfrentar muchos conflictos bélicos justamente por este territorio que ellos han sentido usurpados y que Bolivia ha tenido que defender y después perder. Se suma esta idea de que hay que crear, hay que construir este sentido de nación y este sujeto nacional. Empresa bastante compleja y complicada. ¿Por qué? Primero, porque los bolivianos no se sentían bolivianos. Segundo, porque la gran cantidad de naciones, como si queremos tomarlo ahora como Estado plurinacional, la gran cantidad de regiones, nacionalidades, culturas, eso de ser pluricultural, había sido bastante complejo. Entonces, si se buscaba un sujeto nacional desde la visión del altiplano, obviamente el oriente lo iba a rechazar. Y si se hacía desde el oriente, obviamente el altiplano lo iba a rechazar. Bastante compleja esa labor. Y ahí, aún más complicado, buscar un sentido de nación. ¿Qué hacemos como nación? ¿A dónde vamos como nación? ¿Cuáles son nuestras metas comunes para lograr salir adelante? Entonces, ahí ya viene un gran, pero gran problema que hasta 1879, cuando se da la Guerra del Pacífico,
no tiene una solución precisa. La Guerra del Pacífico, como la gran guerra que se recuerda hasta ahora, más allá de la reivindicación marítima y demás, no logra crear un sentido de nación, no logra fundar un sujeto nacional, no logra repercutir en la cultura boliviana, no logra crear un imaginario. Si bien hay ese sueño, esa esperanza, esa necesidad latente de volver al mar, eso ha sido una construcción posterior por medio de la educación, por medio de las escuelas, donde continuamente se ha repetido de que tenemos que volver al mar, tenemos que volver al litoral. Pero no construye un imaginario fuerte en la sociedad, construye un discurso de represión, construye ese tipo de discurso, construye un discurso de odio quizá hacia los otros chilenos, lo construye. Pero en ese momento no se identifica a un sujeto que pueda representar a todos los bolivianos ni una meta en común. La meta obviamente es el deseo, el anhelo de volver al mar, pero no algo para construir algo a futuro como bolivianos. El sentido de nación, entonces, es algo que identifica a los grupos humanos. El hecho de nacer en un lugar obviamente es un punto de referencia, pero no basta para adquirir la conciencia de ser. O sea, yo soy boliviano. En este sentido es bastante común, o fue muy común hasta hace tiempo atrás, escuchar de dónde eres. Yo soy de Santa Cruz, yo soy de La Paz, pero nadie dice yo soy boliviano. Hasta ahora, ¿no? Es bastante complicado que alguien diga directamente yo soy boliviano. Sentir ese ser boliviano. Entonces, ¿qué sucede? Si no tenemos una identidad clara, no tenemos un norte, hay que buscar. Y lo que ha estado buscando, o lo que han estado buscando los intelectuales en el momento, han sido obras fundacionales dentro de la literatura boliviana que permitan construir un sujeto nacional. Es decir, que se han apoyado en Raza de Bronce, se han apoyado en Juan de la Rosa y demás, ¿no? En los que hay pequeños luces para construir a estos sujetos nacionales. El gran conflicto que van a encontrar en ese momento es que hay unos narradores bastante precisos, bastante paternalistas, que miran al indígena con ojos de lástima, pena y demás. Entonces, el modelo que ellos estaban construyendo como un sujeto nacional al indígena es rechazado en muchas circunstancias y por muchos motivos. Lo que no se esperaba que iba a suceder, lo que no se esperaba que iba a suceder en la guerra del Chaco, ha sido que este conflicto bélico ha establecido un vínculo entre los bolivianos y por primera vez han tenido una meta común, defender ese territorio, sin saber por qué, sin saber para qué, pero defender ese territorio. Por eso se va a dar un momento neurálgico con la defensa del Fortín del Boquerón, porque el soldado boliviano va a demostrar su valor por esta meta que tiene de defender su territorio. Entonces ahí es donde nace este sujeto nacional, el mestizo, la unión que se da en el campo de batalla entre collas, cambas, chapacos, lo que ustedes quieran. Y se crea este sujeto que está dispuesto a dar su vida por el territorio al cual ahora siente pertenencia. Y por eso también nace este sentido de nación que va a ser el de respetar el lugar donde vivimos, querer ese lugar donde vivimos
como se dijo, sin importar el por qué. Es por eso importante en el momento del cuento del pozo que cuando se defiende este pozo seco que no tiene agua, que les ha consumido, lo han defendido con tanto valor, como dice el narrador, como si realmente tuviese agua. Es porque ahí nace la necesidad de defender este territorio que nos ha visto nacer, que nos cobija y que nos pertenece. Entonces la guerra del Chaco ha sido muy, pero muy importante en este sentido. Y esto lo podemos comprender mejor desde la influencia de la guerra del Chaco que ha tenido en el imaginario de los bolivianos. Por ejemplo, en lo que es la música. Ahí está ese tema de Constantino Perales, Despedida, que la letra es muy linda para revisar, pero entender realmente qué es lo que está diciendo desde lo que va a ser el sentido de nación. La letra dice, el deber me llama, me voy al Chaco, tal vez ya no vuelva, mi último beso quedará entre tus labios eternamente. Si un día triste quiera el destino tal vez separarnos, nunca te olvides de él que te quiso con todo el alma. Entendamos entonces esto, ¿no? De que el deber me llama, me voy al Chaco. Es mi deber ir a defender este lugar que es mío. Aún a pesar de que ya no vuelva. Las despedidas que se han dado en la guerra del Chaco, cuando han tenido que salir estos habitantes paseños a la ceja del Alto, bueno, esa vez no existía el Alto, ¿no? Pero a la ceja, a despacharlos en trenes, en camiones, en lo que se ha podido, a estos jóvenes heroicos, es importante que se van sin saber si van o no a retornar. Pero eso no interesa. Lo que interesa es ir a defender el Chaco. Obviamente acá ha habido las separaciones amorosas. Obviamente está el discurso romántico. Está presente este discurso de entrega, despedida, lamento, melancolía. Pero al mismo tiempo está de que hay el valor y la madurez suficiente para ir a defender este lugar. En otro video tenemos lo que ha sido el levantamiento de los 3 ejércitos bolivianos, ¿no? Bolivia ha necesitado levantar 3 ejércitos para defender el Chaco, a la cabeza de distintos comandantes en jefe. Y el que se va a llevar el mayor recuerdo es justamente de los 3 pasos al frente, ¿no? Porque son bastante jóvenes los que van a defender en última instancia el Chaco y que van a tener su gran victoria en lo que va a ser en Villamontes, ¿no? Entonces la característica de esta guerra va a ser eso, ¿no? Que se empieza a introducir en la mentalidad del boliviano que hay un amor al territorio que tenemos. Y lo importante de la guerra del Chaco es que va a dejar muchísima producción. Generalmente una guerra tiene repercusiones inmediatamente en su contexto artístico. En nuestro caso, la guerra del Chaco es la que tiene mayor producción artística. Como ejemplo, en este caso, vamos a poner a 4 obras nada más, que son bastante representativas del momento de la guerra del Chaco. La primera, que es Aluvión de Fuego, de Óscar Cerruto, que inicia con una carta de Mario, en el que justamente va indicando esta guerra que es absurda, que no tiene un sentido preciso, y va identificando los estragos que hace ella en los participantes de la misma. Sangre de Mestizos, este libro de cuentos que lo hablamos de Augusto Céspedes, que es quizá el más leído, el que
se puede conseguir también muy fácilmente y que ha resaltado, como hemos dicho, este sentido y sujeto nacional. Prisionero de guerra, de Augusto Guzmán, y Laguna H3. Producción posterior, ¿no?, de Adolfo Costa Dulces en 1967 y luego del nacionalismo y demás, que se puede entender por el hecho de que la Guerra del Chaco hasta el momento, hasta ahora, sigue teniendo producción. Recordemos de Toncha Antesana, Boquerón, ¿no?, la defensa de Boquerón, la historia que debe ser contada, que tenemos también acá en la página el link para que puedan ver los cortos, y obviamente invitarles a que vean la película porque es realmente una joya de la cinematografía boliviana. Se ha dado un cambio en el pensamiento boliviano, ¿no? Ha dejado cambios significativos. En este caso proponemos 4. Uno, que se rompieron las barreras regionales, como dijimos, se unieron por primera vez habitantes del Chaco, del Oriente y del Altiplano para defender este sector. Se tiene la presencia de un sujeto nacional, el mestizo va a cobrar muchísima fuerza y va a ser el que va a identificar a los bolivianos, ¿no? Por eso es bastante irónico, gracioso y a veces hasta absurdo que en el nuevo empadronamiento no haya la opción de elegir mestizo, ¿no? Eso marca mucho desconocimiento de la historia de los que están a cargo de esto. Tercero, se cambia la estructura de los imaginarios. El folclore tendrá un impacto mayor en las masas. Les invito a ver el otro video que tenemos sobre la producción musical, en el cual se identifica qué cambios han habido en los salones de baile, qué cambios han habido en la producción musical, cuál va a ser la presencia ahora del huayno, de la cueca y sobre todo de la riqueza del bolero de caballería, ¿no? Ahí, cuarto, nacen partidos políticos con diferentes propuestas. Esto es importante revisar porque realmente ha habido un cambio significativo en la política. La guerra de Chaco marca el final del periodo conservador liberal de los bolivianos y se dan por fin los gobiernos nacionalistas. Vean, después de la guerra del Chaco recién nacen partidos políticos con un discurso claro de nacional. Somos ahora nacionalistas. Han habido muchas corrientes, ¿no? Pero las 4 más representativas o las que han tenido bastante fuerza van a ser el Partido Obrero Revolucionario, por el Partido de Izquierda Revolucionaria, el PIR, que ha dado origen a los otros comunistas, y la Falange Socialista Boliviana, ¿no?, de Hernán Siles, que más adelante también va a tener un punto bastante negro en nuestra historia, pero lo vamos a revisar en otra ocasión. Y el más emblemático de todos, ¿no?, que es el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNRD, que hasta ahora, veamos que desde su fundación hasta la fecha, es el único partido de antaño que no ha perdido representación, que sigue existiendo, sigue teniendo presencia política. Obviamente ahora es una minoría, pero el hecho de que no haya entrado al olvido, no haya desaparecido como Acción Democrática Nacionalista u otros más, quiere decir que ha sido un partido bastante importante dentro de la historia de los bolivianos, ¿no? Si le pese a quien le pese, el movimiento nacionalista revolucionario en 1952, como vamos a trabajar en otro punto también de este proyecto, vamos a ver por qué ha cambiado completamente la historia de los bolivianos en determinadas fechas. Bien, finalmente revisamos esto de las repercusiones en el imaginario con estos partidos políticos, ¿no? Si el nacionalismo en el principio político sostiene que debe haber congruencia entre la unidad nacional y la política, entiende que el movimiento nacionalista se desarrolla en el calor de un enojo provocado por un sentimiento nacionalista que es suscitado cuando el principio se quiebra en algún sentido. Esto es lo que ha pasado con Salamanca, ¿no? Por eso al presidente Daniel Salamanca tampoco se lo puede echar al olvido tan fácilmente, ni cargarle todo el peso de la guerra, porque él ha sido el que ha dicho nos vamos a las armas contra Paraguay.
porque también este presidente ha logrado levantar entre los bolivianos esto de querer a su patria, de querer defender el lugar donde están viviendo. Ha provocado sentimientos en la población para que ésta salga hasta el último a defender este territorio. Por eso no es arbitrario de que haya habido 3 ejércitos bolivianos, o sea, agotando realmente todos nuestros recursos humanos. Entonces, por este sentido, es posible comprender, ¿no? Porque esta guerra fue un factor desequilibrante del orden preestablecido, ha cambiado completamente la historia de Bolivia, es una inflexión bastante fuerte, ¿no? Obviamente la desinteligencia del gobierno de Salamanca cree que la guerra funcionaría como un suceso de unión nacional. Se ha visto truncada por la ineptitud de los diferentes militares a cargo de las operaciones en la zona en conflicto, ¿no? Veamos que por algo hemos tenido 3 comandantes en jefe, perdón, 4 comandantes en jefe. Hemos tenido la traición también con el corralito de Villamontes, donde esos en los cuales confiaba el presidente le van a dar un golpe de estado bastante traicionero en el momento, no en pleno guerra. Ellos están con sus pretensiones personales más que nacionales, ¿no? Entonces, esta guerra del Chaco, vean, va a marcar un momento alto dentro de nuestra identidad boliviana, porque se construye identidad, se construye nación, se construye cultura. Y esto va a desembocar, como les decía, hasta 1952, donde estos gobiernos o estos partidos políticos que nacen con la idea de nacionalismo van a entrar al poder. Van a entrar al poder para proponer algo preciso y concreto. Bien, entonces como hemos visto, ¿no? La guerra del Chaco marcó un momento significativo dentro de la historia boliviana, la creación de un sentido de nación, ¿no? De un fin común donde queremos llegar, un horizonte claro para los bolivianos. Se consigue por primera vez un sujeto nacional que convence a todos, el mestizo. Se enriquece la producción artística, ¿no? La música va a cambiar, la pintura, la literatura, la política, la economía, todo va a ser distinto después de la guerra del Chaco. Se crean nuevos partidos políticos con nuevas propuestas de gobierno, nacionalistas sobre todo. Y nace un imaginario en base a los sinsabores absurdos de la guerra también, ¿no? Esto es bastante obvio dentro de la producción literaria. El máximo o el punto alto de la guerra del Chaco pues va a ser, como les digo, la producción musical, sobre todo con los boleros de caballería, que Cárdenas lo indica, ¿no? Ha sido uno de los grandes puntos de la guerra del Chaco. Les invito a revisar la página para que vayan a ver lo que también está haciendo en la producción la profesora de literatura, de biología, de química, que son aspectos que están trabajando en torno a esto de la guerra del Chaco. Abajo tienes los links para poder acceder a cada una de estas partes.